Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Y creo que ahorita vamos a disfrutar el recorrido porque se trata de eso. O sea, precisamente es un libro pequeño, pero denso. O sea, denso, es carne, o sea, hay que, sí, qué bonito, sí, que mire. No lo entendiste, no, ve y lo lees de nuevo. ¿Por qué? Pues es que esa densidad, ¿por qué? Porque cuando uno lo entiende, lo transforma. Uno dice, wow, a ver. Y entonces empieza a renovar. Dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El libro pretende renovar el entendimiento respecto a estos temas y otras cosas más, ¿no? Entonces, esa es la intención desde el Espíritu. Ok. Entonces, vamos a ver. En el capítulo 1 tenemos ahí, gracias, amado pastor, por tu opinión, por tu intervención. Ahí la amada también Claudia decía que le costó un poco y sí, para entenderlo hay que leerlo con detalle y sí lo menciona, pero es un tema de detalle, porque la comparativa, como bien lo decía ahora el amado pastor, tenemos una cultura de años de vivir y de generaciones de vivir, y venir a decirte que es al contrario, pues te quedas así como que, a ver, ¿cómo es el tema? O sea, no vives en función de ti, vives en función de él. Y para vivir en función de él es porque vives en función de los demás, no en función de ti mismo. Ese es el asunto. Pero ¿cómo vivo en función de los demás? ¿Y yo qué? No, es que precisamente necesitas estar sólido para poder ofrecerte a los demás, porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, todo lo que haces no es para ti, es para los demás, pero al final es para ti. Por eso es que todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, cuando tú te pones en esta ubicación, la palabra se te revela de una forma diferente. Empiezas a entender. Yo le dije un día al Señor, ¿cómo voy a amar de mi enemigo si hay un par de personajes que quisiera arrancarle la cabeza? O sea, ya los perdoné, pero donde los veo, a mí es que Daría no está sana. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo amar al enemigo, Señor? Qué difícil esto. Si usted los mandaba a matar a todos, entonces ¿dónde quedó el amor? Decía yo, adiós. Entonces, la respuesta fue contundente. Me dijo, mira, mi creación es perfecta, yo no me equivoqué. Ama a la persona, no ames lo que hay en la persona. Ama a la persona, no el pecado de la persona. Ama a la persona, no el demonio que habita en ella. Por eso, ama al enemigo, significa ama a la persona que se ve como enemigo. Porque jamás en la cultura hebrea, jamás en un manuscrito del cielo podría estar, ¿verdad?, que ames a Satanás. No se refiere a Satanás, se refiere al portador de la maldad, que sería la persona. Ama mi creación, pero no ames la maldad que hay en ella. Entonces ahí es donde tu pensamiento cambia y dice, tiene razón, sí, amar a la persona. Entonces, por eso tu lucha no es contra carne ni contra sangre. O sea, no te pelees con la persona, es lo que está dentro de la persona. Antes de contestar y discutirte con ella, entiende que ella no se domina a sí misma, no hay dominio propio. El dominio lo tiene otro, que no es Dios. ¿Ves? Pues se dan cuenta un poco de la cultura, cómo va cambiando la forma de visualizarlo. Entonces, es tremendísimo, o sea, es donde empieza, por eso dice el Señor que nosotros dejemos al viejo hombre, ¿verdad? Con sus pensamientos, con su cultura, con su forma de ser, vivir, pensar, sentir. ¿Por qué? Porque si no lo deja, pues va a ser muy difícil ver al nuevo hombre desde la perspectiva del viejo. Va a ser muy difícil porque queremos ajustar a Dios a nosotros. Es como los 40 años en Egipto. El pueblo insistía en ajustar a Dios a sus caprichos. No, perdóname. Pero vas a dejar tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre para que yo vaya y te diga cuál es tu tierra, cuál es tu parentela y cuál es tu cultura, cuál es tu casa de tu padre. Porque yo ahora voy a ser tu padre, te voy a enseñar lo correcto. Entonces ahí está el asunto. Entonces, no es un evangelio superficial, no es un evangelio solamente superficial y un evangelio ocasional, un evangelio literal, legalista del sacerdocio de Moisés. No. Eso es un evangelio doctrinal, sano, desde el sacerdocio real de Jesucristo, de Melquisedec. O sea, el sacerdocio del Espíritu Santo. Quiere decir, la palabra son códigos que a través de la revelación del Espíritu te van a mostrar y a impartir la cultura correcta para que tú no estés batallando con el pecado, la angustia y la necesidad, la hambruna.
Ok, entonces vamos a ver, empecemos por acá. Dos culturas rigen las finanzas del hombre. Entonces, esto queda claro, está la cultura del mundo y está la cultura del espíritu. O sea, hay dos reinos, luz y tinieblas, no hay intermedio, no hay grises. En el mundo espiritual no hay grises, en el mundo espiritual no hay canadienses, no hay colombianos, no hay... O estás en un lado o estás en el otro punto, no hay intermedios. Los intermedios o los tibios, ya sabe usted que donde los vomita de su boca y el enemigo tampoco los quiere porque el enemigo no ama a los traidores. Entonces, el asunto aquí es ubicarse en el plano, en el plano correcto, en el plano correcto. Por eso, mi pregunta siempre ha sido una frase o una revelación que Dios me dio hace unos 12 o 13 años con las vacas flacas y ha sido un tema mío muy constante. Ya digamos que ya que recalcitrante, pero es algo que Dios me enseñó. Es que sí, vacas flacas y vacas gordas y José nunca pasó vacas flacas. El pueblo de Israel nunca pasó vacas flacas en el tiempo de José. El que pasó las vacas flacas fue Israel, perdón, Egipto, Israel no. Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad de José, la mentalidad hebrea que lo hizo multiplicar estando aún en la casa de Potifar, que lo hizo multiplicar aún estando en la cárcel, porque es que la evidencia de José es que no importa las circunstancias donde estén, no depende de las circunstancias, depende de lo que Dios determina, de su confianza en él. Porque un hijo de Dios multiplica como esclavo, como preso o como gobernante, como sea que esté, multiplica. Poco o mucho, por eso dice, si lo fiel me eres poco, sobre lo mucho te pondré. Esa es la cuestión. Entonces, si nosotros no aprendemos a ser fieles en lo poco, ¿cómo somos confiables en lo mucho? Porque Dios es un Dios de coherencia. Los frutos van a determinar la multiplicación, porque el fruto trae semilla en sí mismo, entonces empieza a dar frutos para que empieces a multiplicar. Si no tienes frutos que traigan semilla consigo, para que sembres más semillas, para que haya más fruto, para que haya más semilla, para que haya más fruto, ¿cómo puedes hacerlo? Nosotros vivimos la cultura del mundo, que no es nuestra cultura, por eso somos conciudadanos del cielo, no somos de aquí. Eso está muy claro en la palabra. Queremos vivir la cultura de los atajos. No hay cultura de los atajos. ¿Cómo me hago rico rápido? ¿Cómo termino rápido la universidad? ¿Cómo aprendo inglés en 3 meses? Óyeme, nos pasan vendiendo atajos, no es la cultura de los atajos. Dios es un Dios de procesos y coherencias, porque conforme a la madurez en el espíritu, Dios va entregando confiadamente la asignación divina. Por eso le dijo a Timoteo, no un neófito, no va y sea que envaneciéndose caiga en las tentaciones del diablo. La codicia, envaneciéndose. Entonces es un proceso, es un poco a poco. De manera que hay dos culturas, la cultura griega o la cultura del mundo, llamémoslo así, la cultura hebrea. En el libro la plasmé como la griega porque es la que más predomina, ¿sí? La cultura del conocimiento, la cultura de la apariencia, la cultura de lo aparente, ¿no? De los títulos, la cultura del yo soy, el saber, la cultura de la filosofía, y todo esto proviene de los griegos. La cultura helenista es la que está gobernando tremendamente. Entonces, es una oposición directa. Quiere decir que ahí está la cultura financiera del Señor y la cultura financiera del mundo. ¿Dónde se ve plasmado esto contundentemente? Usted lo ve. Sí, correcto. Sí, amado pastor, puede llamarlo así. El humanismo es parte de esa cultura griega. Porque es que recuerda que en la cultura griega la esencia es que yo soy el importante, yo soy el ser, el egocentrismo. Yo soy valioso, por eso ellos fueron los que levantaron los mejores filósofos, las mejores escuelas de enseñanza, los saunas, los gimnasios, el deporte, lo que todo es gira en torno al hombre. Yo y yo y yo, ¿sí? Y el enemigo se aprovechó de eso para entonces tener gobierno sobre la humanidad, poniéndose la mirada en ella misma, ¿no? Ok, entonces, seguimos. Entonces, ¿qué pasa? A ver, estaba diciendo que las finanzas griegas y las finanzas hebreas se ven marcadas en Mateo 6:24. Usted ve que dice, no podemos servir a dos señores. Y Dios literalmente habla de la riqueza. Yo no sé estos tipos que satanizan las finanzas en qué planeta están parados. Si las finanzas, que vendría siendo la riqueza financiera, el sustento decente,
es uno de los sellos de pacto más fuertes que hay. Lo dice en Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar el pacto que te juró a tus padres como en este día. Entonces dice uno, wow, toda la palabra habla de que al final termina en bendición financiera, o le multiplicaba los ganados, le traía sanidad, todo terminaba en lo mismo. Entonces yo no sé de dónde se le ocurre, a no ser qué loco, en qué lugar satanizar las finanzas. Digo, a ver, pero es que Dios dejó aquí la multiplicación, es un principio financiero. No hay mejor financiero que el cielo. O sea, yo creo que el empresario más profundo y tremendo es el Padre de los cielos. No hay otro. Ese es el Padre de la empresaria, en todo, ¿verdad? Entonces, hay dos culturas que rigen las finanzas. La cultura griega, entonces dice, lo que le voy a traducir ese versículo a esto que estamos queriendo aquí. Permítame un poco de locura. No podemos servir a dos culturas para tener bendición financiera. O vive las finanzas del cielo o vive las finanzas de Mamón. O vive las finanzas del cielo o vive las finanzas de los griegos. O vive las finanzas del cielo o vive las finanzas del mundo. Pero porque si no vas a terminar amando una más que la otra. No puedes servir a las dos. ¿Por qué? Porque servir a la cultura es servir al Dios de la cultura. Dios, acuérdense el libro que dice culto, cultura, culto, culto, deidad. Entonces la cultura humana se convirtió en la cultura que vivimos, o sea, mi cultura de mi pueblo, lo que nosotros hacemos, nuestra cultura propia. Cuando culto tiene que ver con cultura y cultura tiene que ver con deidad. O sea, cultura es la manifestación de un culto a una deidad. Entonces ahora la deidad es el hombre, mi cultura, la cultura aquí, la cultura latina, la cultura colombiana, la cultura, ¿verdad? Pero no me voy a desviar allá. Quiero decir, hay dos culturas que rigen las finanzas. La cultura del mundo y la cultura del cielo, para que lo llamemos así más evangélico si quieren. Entonces, el punto es que tenemos que tener claridad. Si nosotros no tenemos claridad de estas dos culturas que rigen las finanzas, entonces vamos a estar en un conflicto, ¿verdad? Fuerte, porque recuerde que la cultura determina el pensamiento, porque la persona piensa como fue formada. Ese es el fundamento de su pensamiento. Es cierto, su pensamiento se independiza, se personaliza en la medida que va creciendo según su llamamiento, según sus talentos, según sus gustos, pero la cultura de la formación, la cultura de la base, la cultura de la raíz, determina el pensamiento. Entonces, obviamente, pues usted empieza a dar cuenta que al final se trata de entender que el pensamiento, como todo, va ligado a la cultura. Entonces, la cultura determina el pensamiento y el pensamiento determina las finanzas. ¿Por qué? Porque el pensamiento determina el comportamiento. Entonces, se comporta como esclavo o se comporta como multiplicador, como cabeza, conforme al pensamiento que tiene, conforme a la cultura que tiene. Por ejemplo, dijo un millonario del mundo, un secular, con mucha sabiduría el tipo lo dijo, y lo dijo con razón de causa y le creo, porque así es. Dijo el tipo, si usted le reparte $1.000.000 a todos los habitantes de la tierra, a todos, le quita la riqueza a todos los ricos, a todo el mundo lo deja sin nada, y al otro día le reparte a todo el mundo $1.000.000, a los que eran ricos y a los que son pobres, a los que están en la calle, a los que viven en mansiones, a los que viven en casas normales, a cualquiera, a todo el mundo le deja solo $1.000.000. Usted se va a dar cuenta en 3 años que los que eran pobres seguirán siendo pobres, los que eran ricos otra vez recogieron el recurso. Habrá uno que otro que cambió, pero ¿por qué? Por la mentalidad. Porque la mentalidad, los pensamientos rigen el comportamiento y el comportamiento determina los hábitos y los hábitos son los que determinan el fruto. Hay gente que ni usted le puede dar millones y se los va a mandar, se los va a soplar así como que los echaste. Es como echar agua, ¿verdad? En una malla. No echaste nada, o sea, pasó directo, porque es que es el pensamiento. Y hay gente que de nada produce lo que sea.
Por eso le digo a los empresarios, amados, empresarios cristianos les digo, amados, no le enseñen a su hijo a gastar, enséñele a producir. Dele, sí, invierta, sí, pero enséñele a producir. ¿Por qué? Porque cualquiera hereda una fortuna, no cualquiera levanta una fortuna o no cualquiera sostiene una fortuna. El hijo tiene que tener la capacidad de conquistar lo que nosotros no alcanzamos, o sea, hacer una nueva generación, quiere decir una nueva oportunidad que se capitaliza a partir de la experiencia y los recursos que dejó la anterior. No que empieza de cero para ver cómo le hace, o que termina arriba, empieza arriba y termina abajo. Entonces, la diferencia entre el pensamiento de las dos culturas lo vamos a profundizar un poquito porque aquí definitivamente hay que entender que la línea de pensamiento determina el comportamiento. Entonces, si vamos a hablar de finanzas hebreas, tendríamos que basarnos en el pensamiento hebreo, no en el pensamiento griego. Pero tenemos gente en la iglesia de Jesucristo, grandes hombres de Dios que respeto, admiro y amo, hablando de finanzas del cielo desde una perspectiva griega, y eso no es correcto porque está confundiendo la iglesia y la gente nunca va a ver los frutos y la gente pasa adelante a sembrar en lo que no sabe y después están esperando frutos de cosechas que no saben ni dónde las puso. Porque el comportamiento va a activar el cumplimiento. Recuerde que la obediencia trae el cumplimiento de las promesas. Mire qué principio financiero tan violento dejó Abraham. Mire qué principio financiero tan violento dejó Abraham. Qué tremendo Abraham. El tipo pone la carne del pacto. La ofrenda del pacto la pone ahí para pactar con el Padre de los cielos. En ese tiempo, el pacto entre dos hombres o entre dos personas en la cultura hebrea se hacía que cada hombre le traía una ofrenda al otro en muestra de gratitud, de sumisión y en muestra de honra. O sea, estoy de acuerdo contigo y te quiero bendecir, quiero que tú sepas que estoy de acuerdo. Cada quien trae una parte. Se ponían las dos partes y cada persona caminaba haciendo un 8 entre el sacrificio, entre los regalos. A veces eran incienso, a veces eran materias preciosas, a veces eran ropajes, a veces eran carpas, no sé, eran múltiples regalos. Entonces se presentaban las ofrendas para ellos mismos en su pacto personal y cada uno de los contratantes caminaba en forma de 8 alrededor de los dos pactos, enlazándolos entre sí, declarando proféticamente, o sea, dando una muestra, una señal, un ritual que decía estoy de acuerdo y estoy enlazándolo. Entonces, uno de los participantes lo hacía y luego venía el otro y hacía lo mismo, enlazándolo. No lo hacía así, no lo hacía en círculo como encerrándolo todo, no. Lo hacía así en forma de 8 diciendo estoy enlazando estas dos partes en una misma. Lo hacía uno y después lo hacía el otro. Por eso dice la palabra, usted se da cuenta en el pacto del Señor con Abraham, donde dice que vino una llama de fuego y se movía entre el sacrificio, porque estaba haciendo el mover del pacto. Vino el mismo Dios y hizo el mover del pacto con su llama de fuego, sellando el pacto entre el sacrificio. Pero antes del sacrificio, vinieron las aves de rapiña a robarse el sacrificio, a robarse la ofrenda, a robarle la cosecha. ¿Por qué? Porque si le roba la semilla, le roba la cosecha. Si le roba la ofrenda, le roba el pacto. ¿Qué hizo Abraham? Velar. El problema es que la gente siembra y nunca más ora por lo que sembró. Los que siembran, porque hay algunos que ni siembran. Hay que orar, Señor, yo bendigo mis siembras, Señor, bendigo mis siembras y cancelo toda intención del enemigo por robarme mis cosechas, Señor, en nombre de Jesucristo, Señor. Padre mío, guarda mis cosechas, Señor, que con amor he sembrado, no por codicia ni por avaricia, sino que yo sé, Señor amado, que tú bendices al que siembra y le das más semilla, Señor, porque tú das semilla al que siembra y pan al que come. Yo no solamente como, yo también siembro, Señor. Yo de lo que no tengo, siembro, de lo que tengo también siembro. Hago mi esfuerzo, Señor, a veces inclusive renunciando a gustos personales para poder sembrar, Señor, porque entiendo, Señor, que yo soy un canal de bendición. ¿Para qué me doy un gusto que realmente no necesito y puedo aplazar cuando alguien que sí necesita alimentarse o necesita caminar? ¿Sí o no? Estas son las finanzas correctas. Entonces, el pensamiento determina las finanzas. Entonces, vamos a hablar de esto desde la perspectiva correcta, porque no podemos hablar de finanzas hebreas pensando como griegos. ¿Hasta ahí vamos bien, mis amados?
Sí. Ok. Ustedes se dan cuenta, él aprovecha y él contestó por todos, él arrebata. Sígale, no pare. Entonces, muy bien, está lindo. A ver, Romanos 12:2, en una traducción más apegada al original, dice lo siguiente. Romanos 12:2, en una traducción apegada al original, dice lo siguiente. Voy a decirle un paréntesis aquí, mientras lo buscan, porque es importante. En muy poco lugar va a recibir este tipo de enseñanza. La gente le da miedo a enseñar esto. No sé por qué. Y los que están los judaizantes, que son disque expertos en hebreo y todo eso, enseñan unas cosas, lo que dice la palabra, sí, todos los sacrificios y todo, pero el fundamento, la parte de atrás, a donde hay una activación, casi no se enseña, no sé por qué. De manera que vale la pena que aproveche y va a quedar grabada para que usted le saque provecho a esto. Bueno, Romanos 12:2 dice, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. Estilo de vida. ¿Por qué? Porque Jesús vino a modelar el correcto estilo de vida, que es la cultura del Padre, la cultura hebrea. No os conforméis al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Por qué? Porque el pensamiento determina la acción. Y la acción te indica en qué cultura estás. ¿Por qué? Porque manifiesta la cultura que está gobernando tu pensamiento. Porque de lo que está lleno tu corazón habla tu boca y actúa tu vida. Entonces, hay dos tipos de personas. La persona hebrea que sabe que fue diseñada para un propósito eterno y se debe a Dios a través de los demás. Y el griego que cree que fue diseñado y creado para sí mismo y todo es para él. Y de todo tiene derecho. Quiere decir, están dos, el ofertante y el demandante. El ofertante siempre está viendo qué da más. El demandante siempre está exigiendo y nunca se le queda bien, siempre está insatisfecho. O sea, es avaro, codicioso. Quiere decir, con un corazón de pobreza. Por más que tenga, siempre necesita. Mire que le estoy dando perlas fuertes allí. Entonces, esa es la diferencia del pensamiento de las dos culturas si lo queremos ver desde esa perspectiva. ¿Sí? Entonces, le voy a leer un poquito del libro donde habla, voy a buscarle la página para que usted la tenga clara, esa página, donde hablamos del pensamiento. Ahí está en la 19, pero permítame un momento, por favor, la página 19. Vamos a ver, esto es en... Listo, ok. En la página 20, usted se da cuenta que dice así. Cultura hebrea. Esta es la cultura del pueblo que rinde culto a Dios. El único y verdadero Dios creador de todo cuanto existe. Él mismo lo estableció a través de los patriarcas Abraham y Isaac. Ok, cultura griega. La cultura griega en el 21, la cual rige por medio de la idolatría, centrada en sus propias creencias, rindiendo culto a su pensamiento y condición humana material. Una cultura caída de la presencia del Eterno. La cultura griega no reconoce el favor del único Dios eterno en sus vidas, sino que adjudica sus logros al esfuerzo personal, la ciencia, el estudio, el favor de los hombres, los ídolos, la brujería, la hechicería, la religión, la suerte o las circunstancias y hechos que lo rodean. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a discernir, decimos, ok, ¿qué pensamiento me rige a mí? ¿Cuál es el pensamiento que me gobierna a mí? ¿Cuál es realmente el pensamiento que se estableció en mi corazón y que me guía, me alinea? Porque alguien me decía el otro día, es que necesito traer una campaña publicitaria que de verdad me saque de esto. Le dije, óyeme, a ver, ven, a ver, estoy escuchando un hijo de Dios, estoy escuchando un idiota, porque es que, amigo, me parece increíble que usted me venga a decir con estas cosas, con todo el perdón del mundo. Es que yo tengo una forma muy particular de ser, los que no me conocen, pero soy así muy directo y pesado a veces, yo sé, pero es que las cosas se dicen como se llaman, ¿sí?
Entonces digo, ¿quién te idiotizó? O sea, ¿cómo se te ocurre decir que ocupas una campaña de publicidad? Sí, sí hay que hacer publicidad, estoy de acuerdo. Hay que dar a reconocer lo que Dios te dio, pero no depende de eso. Alíñate, deja de estafar a la gente, deja de hacer trampas financieras, deja de hacer trampas tributarias y ordénate. Honra a Dios, deja de robarlo y ya no vas a ocupar la campaña de publicidad. Eso se llama vender sin vender. Es el pensamiento del cielo. Dígame que el cielo anda por ahí. ¿Qué quiere decir? Jesús, que gracias a Dios que Jesús andaba un cuerpo de proselitismo. Si no, el pobre nadie lo reconoce. Menos mal que Jesús andaba campaña publicitaria y tenía como presidente de su campaña de publicidad Judas. Ay, Señor. No, 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 amados, para nada. No, 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 no. No, no. El cielo trabaja desde una perspectiva diferente. Porque cuando usted camina en los diseños del cielo, conforme al pensamiento establecido en el Dios de la vida, usted no tiene que ir a usurparle nada a nadie. Usted camina en lo correcto y sus batallas tienen garantizada una victoria. Su camino tiene garantizadas las bendiciones establecidas en cada camino, en cada día del camino. O sea, usted se va a mover en la buena obra que Dios estableció desde antes de los tiempos para que usted se moviera en ella, como dice la palabra en Efesios. ¿Vamos bien? Entonces, el pensamiento hebreo transforma el corazón hacia una dimensión, no sea la dimensión desconocida, tú. No, no, no. Transforma el corazón y lo dimensiona al cumplimiento profético de lo que Dios estableció en su palabra, para que usted camine en paz y en reposo, en confianza y en fe, en certeza, en esperanza, como un niño de lo que Dios va a hacer. ¿Me explico? No, no le estoy dando una prédica barata, no le estoy hablando de los fundamentos. Entonces, la diferencia radica en quién es su Dios. Así es. Los griegos, el mundo está para sí mismo y los suyos. El hombre de Dios genuino, porque ser cristiano no garantiza ser hijo. Ser cristiano no garantiza estar alineado al Padre. Son los frutos lo que lo va a identificar. Por los frutos los conoceréis. Entonces, el hombre natural, el hombre del mundo, está centrado en sí mismo y los suyos, en sus propios intereses. Y piensa en los suyos porque los ama y no quiere verse lastimado él mismo. Si no, los deja botados. Pero el hombre de Dios está centrado en la voluntad del Eterno, lo cual conlleva a considerar todo lo demás de una manera integral y perfecta. Eso se llama amor. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con las finanzas? Todo. Todo. Entonces, realmente, allí estamos hablando de eso. Ahora, vamos a hablar de un poquito del pensamiento como tal ya en la ejecución. Usted se dio cuenta que yo le puse ahí el pensamiento abstracto versus el pensamiento concreto, la apariencia versus lo funcional. Y me voy a ir rápidamente a la apariencia versus lo funcional, que es como la parte más clara para tenerlo un poco más profundo. Como lo puse ahí el ejemplo, el griego piensa, este lápiz es bonito, entonces compra un lápiz por lo bonito, porque se ve aparentón, parece de marca o es de marca, qué lindo se ve, no importa si lo voy a usar o no, pero es un lapicero plateado, lindo. El hebreo compra el lapicero que le sirva para escribir lo que necesita escribir. Y si lleva apariencia, pues qué bueno, pero no la está buscando la apariencia, está buscando la funcionabilidad. Entonces el griego dice, el lapicero bonito, largo, amarillo. El hebreo dice, el lapicero con el cual escribo, con el cual apunto, con el cual registro mis datos. Porque el griego piensa en pos de la apariencia, el hebreo piensa en pos de la funcionalidad. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Ok. El hombre con pensamiento griego, aunque sea hijo de Dios, pero tiene pensamiento griego, es aquel que piensa, ay, vístase mejor, porque ¿qué van a pensar? Mire cómo se ve, mire, ay no, te compres una faja para que se le guarden los gorditos y todo. Óyeme,
Y el tipo por dentro bien pornográfico, lascivioso, mentiroso y de todo eso. No tiene sentido. Porque la apariencia del tipo no hace al tipo. Vemos gente muy famosa, estrellas de cine que admiramos por sus películas, y su vida es una desgracia. Su vida es totalmente opuesta y aberrante. Pero como son famosos, la gente, ¡ay! Sí. No, a ver, espérese un momento. Qué bien actúa el tipo, qué bien usa su talento, pero su vida es una desgracia. Entonces, la apariencia de un famoso no significa que es una persona correcta. ¿Ves? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado de entender que el hombre en el pensamiento griego busca aparentar. El hombre en el pensamiento hebreo busca ser. El hombre griego dice, ¿cómo me veo? El hombre hebreo, ¿quién soy yo? Ahora, que me vista bien porque gano bien, pues qué bueno, pero no es lo relativamente importante. Porque el hombre en la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Esa es la diferencia del pensamiento. Ahí está escrito en la palabra, pero no lo vemos así. La gente piensa que lo espiritual es darse duro y las ayunos, sí, ayuno y oración, ayuno, oración. Hay gente que ayuna y ora, ayuna y ora, ayuna y ora y no pasa nada en su vida porque es que su pensamiento sigue un pensamiento corrupto, un pensamiento griego, y entonces nunca activa lo correcto porque no hace lo correcto porque piensa como griego. Me estoy dando con claridad, sí. Entonces eso me lleva al pensamiento cristiano y la cultura hebreo. Peor. Ahora ya no solo hay un enredo cultural griego, hebreo, sino ahora hay un enredo cultural griego, cristiano, hebreo. Entonces vemos un montón de amorfos, salimos, nos portamos como unos amorfos rarísimos, rarísimos, pero totalmente rarísimos, donde somos hijos de Dios muy panderetosos y muy espiritualoides, y sí, Señor, pi, 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 y todo aquello, pero los frutos no se ven por ningún lado. No digo todo el mundo, claro que hay millones de personas manifestando la gloria de Dios, pero la cultura financiera es la más golpeada. No se nota por ningún lado, porque tenemos que trabajar como esclavos. Ah, pero es que apóstol, perdóneme, pero el Señor dijo que con el sudor de tu frente, sí señora, de acuerdo, pero eso era para la condición caída de Adán. Pero a través de Jesucristo fuimos redimidos otra vez a la condición original. Perdóneme, pero discúlpeme. No que somos unos vagos echados esperando que nos caiga el cielo. No se trata de eso. Hay que ser esforzados y valientes, pero no dependientes. Esforzados y valientes, pero no dependientes. Usted se ha esforzado y valiente, pero el resultado que lo dé Dios. De mucho o de nada, usted siéntase feliz. Presente el mejor sacrificio, como lo hizo Abel. ¿Sí me explico? Porque Caín presentó un sacrificio con codicia, con avaricia y con deshonra. Pero Abel lo presentó de su mejor esencia, sin importar lo que entregaba. ¿Sabe por qué? Porque no depende de lo que entrega, depende de lo que Dios le provee todos los días, entonces no niega nada al Señor. Por eso es que la escuela romana, cristiana, nos enseñó a dar limosna. Entonces usted ve los domingos o los días en los cultos, usted ve que la gente tira ahí lo que le sobra, ahí traen moneditas, ahí, no menospreciando nada, pero entregan ahí la platita, ahí como a ver que, hay como para que me vieron pasar, pero no hay en el corazón un sacrificio, una circuncisión que diga, Señor, no me voy a presentar delante de ti sin nada que me cueste, vengo a adorarte, vengo a honrarte en todas las áreas de mi vida para mostrarte que todas las áreas de mi vida están rendidas delante de ti. Eso no lo hace nadie, casi nadie lo hace, muy pocos. ¿Por qué? Porque tenemos un pensamiento cristiano griego. Y el término cristiano ni siquiera es correcto, porque era un término ofensivo que empezaron a usar en la iglesia de Antioquía para ofender a Bernabé y a Pablo. Era para ofenderlos, para marcarlos. Era como decirle cerdo. El término ni siquiera es correcto. Somos hijos del cielo, hijos de Dios de la vida. Entonces,
obviamente, pues esto marca la vida del Hijo de Dios a favor o en contra. Entonces, nuestro pensamiento es cristiano. Pues entonces seguimos en Roma. Nuestro pensamiento tiene que ser cultura bíblica. Manifestar el hebreo, no el hebreo judío. Ahora no es que me aparezca ahí con unos colochos aquí. A mí me tocaría mandármelos pegar con goma. Los colochos. Para mi hija, le digo a mi hija que cuando la madre peluquear, que me. Se imagina con los colochitos aquí jugando. Ay, no. Yo me imagino que me pongo colochos y ay, Señor Jesucristo. Es que cada gente. Pero una vez vi un señor que se quitó un gorro y los colochos venían pegados al gorro. Ay, señor. Y ese señor era más azteca que los aztecas. Ay, en esto se goza mucho. La verdad que amada familia, perdóneme, pero hay que gozar en el Señor. Uno se encuentra acá, otros por allá con la kipá, igual a mí me tocaría ponerme la kipá con goma loca o con cinta doble faz. Alabado sea Jesucristo, qué cosa, Dios mío, es que la gente termina judaizando sin entender ni lo que hacen. Ay, Señor. Y la gente habla de reino, sí, reino, sí, reino, finochis, reino, fino, reino, ¿cuál reino? Si en el corazón está bien lejos de eso. Entonces, hay que tener claridad del pensamiento, a ver si está alineado al Padre. No para ser un religioso, no, Dios no está buscando religiosos, Dios está buscando entendidos. ¿Sí me explico? Dios no está buscando religiosos, Dios está buscando entendidos. Entonces, el pensamiento cristiano, ¿verdad? Es una contradicción a veces a lo hebreo, porque el cristiano se convirtió en otra religión. Entonces, ahora el cristiano señala, juzga, le parece, no le parece. Somos un mismo espíritu. No estamos en competencia de modas el domingo. No estamos en competencia de vehículos, ni por favor, no importa. La palabra dice que no hagamos excepción de personas. ¿Por qué? Porque es que Dios mira el corazón, no mira la apariencia ni la condición. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el Dios de los cielos va a buscar a David, no a los otros 7 hermanos, no a los que tenían apariencia, no a los que eran grandes y guapos, no. El que está detrás de las ovejas, untado de caca de oveja, ese fue el que escogió como rey. Al menospreciado. Por eso dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor. De lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar el mundo. Voy a decirlo así, pues. Entonces el pensamiento cristiano debe alinearse a la cultura bíblica. Cristo no vino a abrogar la ley. No, es que ya por la gracia somos. No, un momento, la gracia no la convierte en una desgracia. La gracia no es para pararse encima. Entonces, que, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, entonces, porque ahora qué, como ya fuimos perdonados, entonces, como la gracia está allí, vamos a sobreabundar en el pecado. Como sobreabundó la gracia, entonces va a sobreabundar el pecado. O sea, vamos a volver otra vez al pecado, porque para eso está la gracia que cubre el pecado. No, Señor. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la gracia, que significa favor inmerecido, significa, amigo, usted dele gracias al cielo que lo perdonó el Dios de la vida y le dio la oportunidad de accesar la fuente divina. Ahora, cambie su cultura para que conserve la gracia. Porque la misericordia tiene un límite llamado la desobediencia. Entonces, la chequera va de acuerdo al corazón. Por ejemplo, para cerrar este punto, la gente dice, sí, que mi Dios pues suplirá todo conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y predican hasta de eso. Y sí, un momento, lea un poco más arriba de ese versículo y dice que conforme a lo que le dieron a Pablo, entonces hay riquezas en el cielo, a través de las cuales Jesucristo le va a suplir todo lo que usted necesita conforme a esa riqueza que usted guardó en el cielo, a través de bendecir a su siervo. Lea bien, capítulo 4. Esta es mi palabra que se me hizo. Acá casas, por favor.
Es que a la gente le gusta leer los versículos conforme lo que necesita predicar para motivar a la gente para que siga en la iglesia. No, no, no. Ocupamos que la gente se quede en la iglesia, ocupamos que la gente sea transformada. ¡Qué duro! Bueno, sí, pues sí, es que no es negociable, la puerta es angosta. ¿Sí o no? Entonces, no podemos manipular eso. Muy claro lo dice Filipenses capítulo 4, ¿verdad? Versículo 10 en adelante. Por eso dice dádivas de los filipenses. Está hablando de las dádivas. Como ha dado dádivas, por eso es que tiene riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo me fortalece, sí. Pero mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Oiga, no el predicador dice, mi Dios cumple, el predicador cristiano, no el hebreo, el hijo de Dios, no, sino el cristiano. El cristiano, y de verdad que acomodó la palabra como le dio la gana y se la pasó por donde quiso. No, mire. Entonces mi Dios pues suplirá todo. Amén. Momento. Dice el 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces el 17 va ligado directamente con el 19. Sígalo leyendo ahí. Entonces la gente cristianizó el evangelio, perdón, la palabra, y no se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra, no la palabra a nosotros. Entonces el pensamiento cristiano casi que está muy alineado al griego. La diferencia es que no comulgamos. La diferencia son un montón de cosas, pero son muy pocas, la verdad que tenemos que dejar de lado, ¿verdad? ¿Verdad? Usted ya sabe que estoy hablando. Digamos, ok. ¿Qué quiere decir? Que como Dios sabía, y esta parte le recomiendo estudiarla profundamente, el libro de los Romanos lo dice muy claro, estudie profundamente Romanos, porque ahí Pablo lo aclara de una manera contundente. Dios unificó a su pueblo, sus hijos. Dios no busca una religión, Dios no busca una doctrina, Dios no busca un dogma, Dios no está buscando a gente que se para así o así, no. Dios estableció un pueblo y el pueblo lo unió, lo unificó a través de un código eterno. O sea, su palabra es la que unifica. Quiere decir, quieres ser ciudadano del cielo, si está la ley que debes vivir, de lo contrario vas a ser ilegal y puedes ser expulsado. Así como los países, tú no vas a un país a hacer lo que te da la gana, tú te ajustas a su ley. Hoy estaba presentando una participación ahí con una compañía nacional en México y me pasaron un montón de requerimientos, y entre los requerimientos que me pasaron fueron como unos 6 puntos, dentro de los cuales están 4 puntos casi que son del tema tributario. A ver si yo estoy alineado a la tributación mexicana. De lo contrario, me quieren mucho, les parece muy bien, pero no me pueden contratar. Y me pidieron una opinión sobre lo que tributación opina de mis finanzas y mi tributación. Si sale negativa, no me contratan. Si sale positiva, me contratan. ¿Cómo la ves? Entonces, vamos a un país y nos ajustamos a sus leyes. Pero llegamos al reino de los cielos y el reino de los cielos nos lo pasamos por la galleta y que se acomode a nosotros. No, señor. Tenemos que ajustarnos al código eterno, la palabra de Dios, que es la que establece verdaderamente eso. Entonces, eso es lo que habla ahí el libro cuando habla de eso, que es el código eterno, ¿verdad? Es así. Entonces, quiero nada más leer una cosa respecto al punto anterior, el pensamiento cristiano y la cultura hebrea, porque quiero que eso quede muy claro, porque la verdad que es muy importante. Porque realmente esto se trata de obediencia y no de apariencia. Amados, se trata de obediencia, no de apariencia. Usted puede aparentar ser un cristiano, pero la obediencia es la que va a determinar si es cristiano o no. Entonces dice así:
Dice, cuando llegamos a los caminos del eterno Dios de los cielos, a través de la salvación por medio del sacrificio del Mesías, llegamos a una cultura con la cual fuimos formados y desarrollados. Obviamente con patrones culturales del mundo caído. Para estos efectos, el mundo griego natural, estos patrones del pensamiento y de conducta no son contrarios a la cultura del reino de los cielos. Y por esto es necesario que nuestra mente sea renovada para poder llegar a vivir la cultura del reino. Un cristiano, un nacido de nuevo, que no renueve su pensamiento, jamás podrá vivir ni manifestar la cultura del reino. ¿Sí? La renovación debe ser completa y se irá dando gradualmente en aquellos que toman decisiones y se determinan por el estudio y la vivencia de la palabra de Dios. Lamentablemente en nuestros días, dentro de la iglesia del Mesías, se vive un mestizaje, y a eso me refiero yo cuando hablo de cristiano en la cultura hebrea. Por eso es que el pueblo unificado con un código eterno quiere decir todos con un mismo pensamiento y una misma ley. Ningún país se adapta. Papá y dice, bueno, los colombianos que vengan a vivir a México pueden vivir como colombianos mexicanos. No, no, señor. Aquí se porta como el mexicano tiene que portarse. Si no, va para afuera. ¿Sí o no? Ah, pero en el reino de los cielos no. En el reino de los cielos resulta que le toca al Señor estarse acomodando a todo el mundo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Jesús vino a demostrarnos cómo se vive la cultura del cielo. Por eso dijo que el que camina como yo camino, el que anda como yo anduve. Bueno, vean, ok. Entonces, dice, se vive un mestizaje extraño y aún peor, se ha despertado cada vez más un deseo, de imitar la cultura hebrea y su pensamiento. Entonces, estamos imitando una cultura judía, pero no viviendo una cultura hebrea, que es la cultura bíblica. Y vuelvo y le digo, no se trata de judaizar. Si todavía tenemos iglesias cristianas celebrando la Navidad, ¿qué puedo yo decirle? Ni me voy a meter en ese tema porque a lo mejor se me sale la mitad de la gente aquí. ¿Qué puedo yo decirle con eso? Con solo eso le digo que ya están fritos, estamos fritos. No, sí, que somos nosotros. Entonces, qué tremendo. Entonces, se ha despertado cada vez un más deseo de imitar la cultura hebrea y su pensamiento, sin conocer ni comprender su raíz, su origen, y mucho menos su pensamiento, el cual está basado en obediencia y no en apariencia. Recuerde, se trata de obediencia y vivencia, no de apariencia. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.